Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy nos acompaña el secretario provincial de las Comisiones Obreras en la provincia de Almería, Juan Pallares. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido una vez más con nosotros a este programa de la entrevista. Y bueno, la pregunta que te tengo que hacer, porque es que menudo otoño que hemos comenzado con movilizaciones, concentraciones, vemos martes tras martes, médicos por un lado, educación por otro, sí. muy mal pintan las cosas, ¿no? Sí, así es, entramos en el mes de agosto, que era un mes en el que más o menos se suspendía todo separado. Todas las movilizaciones, pero recuerda que terminamos con una gran manifestación que fue masiva en el mes de julio. Agosto es cierto que se paró un poquito la cosa y advertíamos que retomando septiembre volvería el otoño caliente y las manifestaciones. Y efectivamente, educación, sanidad, el manipulado, industria, es que prácticamente todos los sectores de la producción en Almería están reivindicando y solamente, no queda prácticamente nada. No solamente en Almería me refiero, sino que en toda España. De todas formas, se habla incluso de que el próximo 14 de noviembre se coloque como huelga general porque la situación es insostenible. Muy probablemente. La cumbre social que se ha constituido, que hay unas 150 organizaciones de todo tipo, de todo color, que constituyen la cumbre social, ahí se quedó en la última vez en que cada organización valoraría la posibilidad de convocar una huelga general que tuviera un carácter ya no solamente laboral como hasta ahora, sino mucho más social, en el amplio espectro de las asociaciones que están dentro de la cumbre, ¿no? En ese sentido, las organizaciones que prácticamente están tirando de esta cumbre, que son los sindicatos de clase, Comisión Obrera y UGT, están por la labor de convocar una huelga general el 14 de noviembre, coincidiendo con otras movilizaciones que se van a hacer en el resto de Europa. Portugal tiene una huelga general convocada, Grecia también seguramente, Irlanda y probablemente también Italia, seguramente, y esperemos que también Francia. Y todas en el mismo día, ¿no? Todas en el mismo día. ¿Por qué? Pues porque una crisis que es global necesita una respuesta global y los países solos está demostrado que no pueden salir de la crisis, entonces se va a intentar hacer una respuesta mucho más global a nivel de Europa. En estos momentos, ¿qué es lo que más preocupa a los sindicatos de clase? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué es lo que más le preocupa? Pues hombre, en primer lugar, por supuesto, el paro. Las cifras de paro se hacen cada día más insostenibles y cada vez más familias enteras se quedan sin ningún miembro con capacidad de trabajar o trabajando y además se agotan las prestaciones sociales y el gobierno está legislando en su política de recorte para que también se agoten las prestaciones sociales e incluso otras ya no se renueven. Hay que decir que probablemente con estos presupuestos, que después hablaremos probablemente, los famosos 450 euros van a dejar de prestarse también. Sí, efectivamente. Entonces nos preocupa sobre todo el paro, como sindicatos que somos, pero también nos preocupa el resto del estado del bienestar, nos preocupa que los ciudadanos tengamos que pagar la sanidad, que copagar la sanidad de nuevo, nos preocupa que la sanidad ya no sea universal, nos preocupa que la educación cada vez tenga menos recursos, que nuestros hijos tengan que asistir a clases mucho más masificadas, con menos profesores, eliminación de profesores de apoyo de interinos, nos preocupa que suban las tasas universitarias, nos preocupa que disminuyan las pensiones, nos preocupa que cada vez haya y se emplee todo el dinero que tenemos en los presupuestos para pagar una deuda que cada vez suben mucho más los intereses y decir que solamente para pagar los intereses de la deuda, ahora mismo, con eso bastaría para pagar las nóminas de todos los empleados públicos. Entonces nos preocupa que cada vez entremos mucho más en recesión y cada vez veamos más lejos la salida del túnel. Te preguntaba porque qué es lo que más preocupaba y me has comentado, además estaba esperando la respuesta del tema del paro, fundamentalmente. El hecho de que se pare un día como el 14, por ejemplo, el 14 de noviembre que queréis, ¿eso beneficia o perjudica? Porque los trabajadores también están un poco como diciendo, bueno, estoy mal y encima quieren que pare y encima voy a cobrar un día menos y... Cierto. De todas formas, creo que llevamos en los últimos pocos años, 2 años, 3 años, llevamos 2 huelgas generales, es verdad. Las 2 han sido contra una disminución de derechos laborales, contra ambas reformas laborales, una del gobierno socialista, otra del gobierno del PP. Y es cierto que los trabajadores en un principio, pues uno se plantea, primero el miedo a perder el puesto de trabajo,
Segundo, que cada vez tenemos menos dinero los españoles y cuesta que te descuenten un día, que es una sustancial cantidad de dinero lo que te cuesta, ¿no? Pero también es verdad que si esto queremos cambiarlo, que si estamos todos pensando y cabreados porque siempre estamos pagando y solo pagamos la deuda los mismos, y porque hay otra forma de hacer las cosas, tenemos que demostrarlo, tenemos que salir a la calle y demostrar, y sobre todo demostrarle al presidente del gobierno que el que no sale a la calle no quiere decir que esté de acuerdo con sus políticas, quiere decir que probablemente ese día no le ha apetecido, claro, no ha querido salir, pero hay que demostrarle que hay que hacer las cosas de otra manera, que se puede salir de la crisis, y se puede salir de la crisis evitando las políticas que hasta ahora estamos poniendo encima de la mesa y que no sirven, que se está demostrando que no sirven. O sea, no se está creando empleo por mucha reforma laboral que se pongan encima de la mesa, y lo advertíamos. Los hechos nos están dando la razón. No se puede crear empleo en un país que está en recesión. O sea, siempre lo hemos dicho, incluso en la época de bonanza económica. Recuerda cuando hablábamos del paro, que teníamos el 5% de paro. El 5% de paro. Y no hace tanto de esto. Pleno empleo, que se ha llegado a denominar, pleno empleo en la provincia de Almería. Y no hace tanto de esto. Y siempre decíamos que en España solamente se creaba empleo cuando se crecía por encima del 2%. Claro. Y que no es que estemos creciendo por el 2%, que estamos en recesión, estamos perdiendo poder de creación de empleo. Y eso solamente se consigue de una forma, y es cambiando las políticas y poniendo encima de la mesa políticas de estímulo a la economía, que hagan crecer, de verdad, que se den préstamos a las pequeñas y medianas empresas, y que se quite de la política de dar dinero a fondo perdido a los bancos que nos han metido en esto. Que nos han metido en esto y se le está dando dinero que no pagan, ni van a pagar, pues ya se dice que va a ser imposible que el primer dinero que dimos para el rescate lo recuperemos, y no lo van a pagar, y se nos cubre a nosotros. Y aquello que nos decían, no, es que esto del rescate, esto lo van a pagar los bancos. No, ya en los presupuestos del 2013 ya se recoge el dinero que tenemos que pagar todos los españoles para pagar esa deuda. Y lo pagamos nosotros. Y se recoge en la deuda soberana de este país. Digan lo que digan, los eufemismos que quiera poner el gobierno, que es un préstamo a bajo interés. No, es mentira, es un préstamo con todo lo de la ley, que además tenemos que pagar, como todos los préstamos. Y se habla mucho de rescate, que como estás comentando, y bueno, ahí está en mente de la posibilidad de que haya un nuevo rescate, y ese rescate hay que pagarlo también. Sí, evidentemente. Es que esto no es jauja, aquí nadie da dinero a fondo perdido, si no te preocupes, no lo devuelvas, si somos todos muy buenos. No, Alemania se está financiando a través de nuestra deuda. O sea, ellos compran la deuda o venden al 1% y compran y están ganando el 6% de nuestra deuda. Por lo tanto, a ellos no les interesa que España salga de rosita, y si sale tendrá que salir y tenemos que hacerlo por nuestros propios medios. Nadie nos va a dar nada, ni nos va a regalar nada. Por lo tanto, creo que es momento de cambiar las políticas y de cambiar las políticas, y sobre todo preocuparse por nuestros ciudadanos, porque ya hay gente que lo está pasando muy mal, que ya hay familias enteras que ya no tienen... En la provincia de Almería es que no cobran absolutamente nada. Absolutamente nada, que ya lo único que les queda es la posibilidad de ampararse en la pensión del abuelo que tienen, y poco más, porque ya los 450, que ya nos parecían una miseria, es que también lo van a dejar de percibir. Entonces, y aquello de la economía sumergida también se agota con el tiempo, ¿no? Entonces, a esto hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo en la calle, y hay que cambiarlo demostrando que por ahí no vamos a salir, y que por ahí no estamos dispuestos a salir. El hecho de que estéis los sindicatos en este caso se estén en la calle cada 2x3, martes, miércoles, jueves, veladas nocturnas, vigilias, etcétera, etcétera, ¿eso hace perder músculo? Porque la gente ya está cansada de salir a la calle y tampoco ver soluciones encima de la mesa. No. Porque hasta ahora habéis encontrado alguna solución de todas estas movilizaciones, por ejemplo, el mes de septiembre y el mes de octubre. Sí, no hace perder músculo, todo lo contrario. Recuerda que al principio se nos acusaba de dónde estaban los sindicatos, que no hacíamos absolutamente nada, siempre decíamos que estábamos, bueno, mientras no se pasaran unas rayas rojas, ¿no? Se pasaron, y nos costó mucho movilizar a la gente, porque yo creo que la gente se había acostumbrado a no movilizarse, y bueno, es verdad que se conseguían muchos avances sin necesidad de huelga ni necesidad de manifestaciones, y costó bastante. La gente ha ido sumándose a las manifestaciones poco a poco, y es verdad, porque cada vez ha habido más sectores que estaban más cabreados, más implicados y más cabreados, ¿no? Y hemos llegado a un momento en el que, bueno, quizás la manifestación más débil haya sido la última que convocamos, porque no había tiempo prácticamente. Y además que también se convocó una semana, que también eso 3 también días es para verlo prácticamente, no nos dieron ni tiempo a anunciar que había una manifestación, y aún así hubo mucha gente. Unas 3.000 personas. Sí, hubo muchísima gente. Y eso quiere decir que la gente está por la labor, y está por, al menos por mantener la capacidad de protestar y la capacidad de decir, no, mire usted, no, por ahí no podemos seguir. Además, esto no es lo que usted prometió.
yo le voté, o quien le votara, yo no fui, pero bueno, quien le votara le votó porque puso encima de la mesa y un programa que no ha cumplido absolutamente ninguno de los puntos. Ha hecho todo lo contrario de lo que dijo, y por eso, desde nuestro punto de vista, pensamos que eso es un fraude electoral. Pero el hecho de que digan ellos, por ejemplo, en este caso el Partido Popular, que es el que dice, de acuerdo, sí es verdad que nosotros no estamos cumpliendo nuestro programa electoral, debido fundamentalmente a lo que no hemos encontrado cuando hemos llegado, porque a nosotros se nos vendía una cosa y cuando nos hemos encontrado con otra. Cajones llenos, facturas, y encima el déficit que hay de un 6% a un 8,2%, 8,3%. Esos son dineros que hay que poner encima de la mesa. La culpa siempre es de otros. Excusas siempre tenemos. Oiga, viene usted, la culpa de todo esto es de la herencia, que nos ha venido una herencia malísima. La culpa de que subamos el IVA es de la gente que no lo paga y que por lo tanto son defraudadores y nos obligan a subir el IVA. Y la culpa de que cargaron la ley de dependencia es que la gente tiene la mala costumbre de vivir muchísimo tiempo, y entonces pues habrá que suspender la ley de dependencia. La culpa siempre se puede ser de otros. Bueno, ustedes llevan ya un año gobernando y se supone que los mercados no iban a dejar en paz al día siguiente de que ganaran las elecciones, y no nos han dejado para nada, nos han machacado continuamente y nos siguen machacando. Se supone que en cuanto gobernaran iba a crecer el empleo, con aquellas palabras famosas del ministro Montoro, que decía, nada, que se hunda esto, que ya lo arreglaremos nosotros. Bueno, parece que no lo están arreglando, y parece que prometieron cosas en la campaña electoral que no han cumplido, todo lo contrario. Prometieron que no iban a subir los impuestos y nada más entrar subieron el IRPF, después han subido el IVA. Prometieron que no tocarían las pensiones y están incumpliendo la ley, no están subiendo las pensiones como dice la ley al unísono del IPC. Prometieron que no iban a tocar el seguro por desempleo, y ya lo han tocado. Prometieron muchísimas cosas y no lo están haciendo. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso es un fraude electoral, y creo que los ciudadanos tenemos derecho a decir, mire usted, está gobernando con un programa que no es el suyo, que por lo tanto tenemos derecho a que se nos pregunte en un referéndum si estas políticas que está haciendo, que no eran las que usted me dijo que iba a llevar, estamos de acuerdo con ellas o no. ¿Creéis que podéis conseguir ese referéndum, que se pueda llevar a cabo? De hecho, nosotros vamos a intentarlo, vamos a empezar a hacer una recogida de firmas para pedir al gobierno que lleve a cabo un referéndum, para ver qué tipo de política quieren los ciudadanos de este país. De todas formas, vemos como los sindicatos en este caso van tanto al gobierno central, gobernado por el Partido Popular, como al gobierno de la Junta de Andalucía, que está gobernado, en este caso, por la izquierda, el Partido Socialista, Izquierda Unida, que tampoco están llevando a cabo una serie de políticas que también dijeron que iban a hacer. Sí, efectivamente, nuestro oponente en estos casos y el objeto de nuestras protestas no solamente el gobierno central, también el gobierno autonómico. ¿Por qué? Porque creo que un gobierno de izquierda, una coalición de izquierda, se les ha votado para hacer unas políticas totalmente diferentes a las que hace un gobierno de derecha, que ya hemos dicho que está haciendo las cosas que no pensaban hacer, ¿no? Y creemos que el gobierno de izquierda tiene que demostrar otras cosas, tiene que apostar primero por lo público, por una sanidad pública, universal, por una educación pública, y para eso no basta con decir es que no puedo porque me están asfixiando. Esa es la misma excusa que utiliza el gobierno central para decir es que Europa nos está asfixiando a nosotros, ¿no? Y las palabras esas de es que hay que hacer lo que no se quiere hacer. Claro, eso es lo más fácil. Claro. No, tengo que hacerlo y no me gusta hacerlo, pero tengo que hacerlo. No, usted tiene que hacer otras políticas, que para eso se le ha votado. Lo fácil es decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que hago.